Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos los miembros de la prensa que se han dado cita a esta conferencia de prensa que he convocado junto al licenciado Denis Márquez Lebrón, candidato a la Cámara por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño. La razón de esta conferencia de prensa es el anuncio de la limitación a las becas Pell que reciben los estudiantes universitarios puertorriqueños y del mismo modo reaccionar luego también a lo que ha sido el anuncio de la duplicación de los intereses en los préstamos estudiantiles. Por muchos años en Puerto Rico se ha creado el miedo y la histeria a que bajo la independencia, de alguna manera, Puerto Rico se iría barranco abajo porque se limitarían o eliminarían las llamadas ayudas federales o la dependencia económica a los Estados Unidos. Sin embargo, ha sido bajo el régimen actual, bajo bandera americana, que hemos visto como los Estados Unidos ha dado pasos para recortar precisamente esos fondos de dependencia y esas transferencias federales, que en este caso, el más reciente, incluye la llamada beca Pell, pero que también sabemos que mediante acuerdos entre demócratas y republicanos se han acordado también recortes a programas como el PAN, como el WIC, y para programas de vivienda. Es decir, aquí lo que hay que atacar de fondo, independientemente del estatus político en el que crea un puertorriqueño, es la política de dependencia que ha prevalecido en Puerto Rico, que lo que ha hecho es nutrir electoralmente tanto al Partido Popular como al Partido Nuevo Progresista para crear un paternalismo gubernamental económico a esas mal llamadas, entre comillas, ayudas federales que después de todo les doy el recordatorio que las transferencias directas por parte de los Estados Unidos a Puerto Rico rondan en los 5.000 millones de dólares, pero que la economía norteamericana recibe en compras de productos y servicios de la economía puertorriqueña 71.000 millones de dólares. Quiero, por lo tanto, indicar que ante lo que es este anuncio, como política pública general, lo que debe adoptar el gobierno de Puerto Rico es una actitud de ruptura a esa política de dependencia histórica en donde nos somete a nosotros, los puertorriqueños, a los vaivenes de las determinaciones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos y además iniciar esfuerzos serios para sustituir los fondos que en algún momento van a dejar de recibirse mediante las políticas de recorte de los Estados Unidos, que en Puerto Rico tienen un impacto mucho mayor que en los estados de la nación norteamericana. En ese sentido, yo insisto en que tanto el candidato del Partido Popular como el PNP tienen que proponerle al país y decirnos cómo van a subsidiar lo que sería el suplemento de esas ayudas que reciben particularmente los estudiantes universitarios puertorriqueños. Yo insisto por mi parte, como candidato a la gobernación del PIB, que aquí hay una fuente de recaudo que ha sido intocable por gobiernos populares y PNPs, que es la imposición de hasta un 10% de contribución a las corporaciones foráneas que repatrian de Puerto Rico ganancias que rondan en los 33.000 millones de dólares anuales y que apenas en promedio pagan hoy día un 2%, algunas de ellas incluso pagan nada porque están completamente exentas. Y eso es una fuente de recaudo que no solo nos permitiría, como yo he propuesto en el pasado, la eliminación del IVU, sino que además nos permitiría tener un fondo para la ayuda económica que necesitan nuestros estudiantes universitarios. Y esto es una propuesta no solo sensata, sino probada, ya que incluso el gobierno de Puerto Rico, para poder salvarse en términos financieros y presupuestarios, tuvo que imponer una contribución limitada de 4%, temporera, a las corporaciones filiales, es decir, algunas de las corporaciones extranjeras. La nuestra sería una contribución permanente, fija, que nos permita tener un recaudo recurrente para atender los problemas que enfrenta Puerto Rico y en este particular el que va dirigido a la educación de nuestros estudiantes universitarios. Además de esa propuesta, estoy emplazando al gobernador de Puerto Rico y a la Junta de Síndicos a que elimine la cuota que se le impuso a los estudiantes universitarios, que fue una cuota fundamentada en su momento, con la idea de que había un aumento en las asignaciones a las becas Pell, y sin embargo se han reducido, lo cual ahora no solo constituía en aquel momento una manera de quitarle a los estudiantes recursos económicos con el aumento de la beca Pell, ahora resultaría en una acción confiscatoria a lo que son
los dineros de las familias de los estudiantes universitarios. Así que aquí hay dos avenidas que se pueden utilizar para aliviar la carga económica que llevan los estudiantes universitarios y que nos permitiría a nosotros estimular lo que debe ser un bien público por excelencia, que es una universidad verdaderamente autónoma, que no tenga como criterio económico el que uno pueda estudiar y recibir una educación universitaria, sino por el contrario, que permita la accesibilidad a esa educación. Y esto hago un llamado de manera urgente, porque esto va de la mano con el anuncio de la medida que se está considerando en el Congreso de duplicar los intereses de los préstamos estudiantiles, que eso también tendría un impacto multimillonario en el bolsillo de los estudiantes universitarios. Así que el llamado al gobierno a reaccionar, y al candidato del Partido Popular del mismo modo, a que digan cuáles van a ser sus acciones ante este nuevo golpe al estudiante puertorriqueño, al estudiante universitario. De parte nuestra tenemos ahí dos propuestas concretas que presentamos al país. Les dejo en estos momentos al compañero Denis Márquez Lebrón para unas expresiones. Yo quisiera añadir que nos acompañan en la tarde de hoy compañeros estudiantes de la Juventud del PIB de la Universidad de Puerto Rico, y esta denuncia en el día de hoy demuestra que la lucha que ellos llevaron, que fueron parte del movimiento estudiantil en las huelgas y en los conflictos en la universidad, defendiendo la universidad pública, defendiendo el que no hubiese aumento en los costos universitarios, se demuestra con esta acción que tenían razón. Por eso es que la exhortación, la exigencia de nosotros a proteger al estudiantado universitario puertorriqueño, y ahora incluso con el asunto de los aumentos de los intereses de los préstamos federales, tiene también un impacto especialmente en los estudiantes de las escuelas graduadas, que son los que mayormente buscan ese tipo de ayuda, que es la única que tienen en muchas ocasiones accesible. Por eso nuestra denuncia y nuestro reconocimiento también a los compañeros que dieron esa batalla, y por eso estamos haciendo estos planteamientos en la tarde de hoy. ¿Y algún comentario, duda? Y además, naturalmente, disponible para preguntas sobre otros temas. Ese 10% que se cobraría a las corporaciones, ¿sería para establecer una beca criollizada o sería solo para asignarlo a la Universidad de Puerto Rico y de esta manera entonces eliminar la cuota? Porque usted hace referencia prácticamente en toda su conferencia a la Universidad de Puerto Rico, pero una gran parte del obviamente el fondo se dividiría en varias partidas. Ese 10% dejaría un recaudo de 3.300 millones de dólares, que de ahí yo he propuesto la sustitución de la imposición del IBU, que lo que está recaudando son 1.100 millones de dólares más o menos, y que parte del sobrante puede utilizarse para partidas de estímulo económico y naturalmente para subsidiar parte de lo que va a ser la pérdida de la asignación de las becas Pell. Hablo de las becas Pell en general, pero enfatizo en la Universidad de Puerto Rico porque en la Universidad de Puerto Rico la justificación para la imposición de la cuota fue el supuesto aumento de la beca, que ahora sufre un duro golpe. Así que por eso hago particular énfasis en el tema de la Universidad de Puerto Rico, que fue la lucha que se llevó a cabo en términos huelgarios. Ya los universitarios, previendo que esa imposición de cuota no se podría financiar de alguna manera con las becas, no solo que representaba una disminución a lo que le correspondía por la transferencia, sino que además obviamente porque de eliminarse, de reducirse arbitrariamente, porque nosotros los puertorriqueños nada tenemos que decir en eso, pues tendrían ellos que asumir esos costos. Así que por eso hago ese énfasis, pero sería para una beca general. Okay. Usted había sobre ese 10% a las empresas foráneas o el impuesto de hasta 10%, esa es una de las bases principales de su propuesta de reforma contributiva. Así es. Por lo tanto, propone además que ese sea uno de respaldo económico a una beca también universitaria. Que podría ser parte de lo que subsidie una beca universitaria. Como te planteé, el recaudo sería de 3.300 millones de dólares. Actualmente, lo que está recaudando el gobierno con el IBU es una tercera parte de eso. Así que no solo que suplantaríamos el recaudo del IBU con la imposición de ese 10% o hasta 10%, sino que el sobrante se puede utilizar para otras partidas de estímulo económico, de suplementar lo que se asigne para las becas. O sea, lo importante, Lenín, en este aspecto es que hay que adoptar una política pública que rompa con la idea de profundizar la dependencia en Puerto Rico, porque la dependencia por definición está sujeta a la arbitrariedad de un gobierno extranjero que unilateralmente hoy decide eliminarlo, hoy decide reducirlo, y nosotros no solo que no tenemos nada que decir, sino que no estamos preparados para asumir entonces
la asistencia de personas que están recibiendo de alguna manera ese dinero. Muy poco, muy poco. Estamos en año electoral, creo que siempre estos mensajes en año electoral lo que se dedican es a repartir los bombones previo a la elección y a crear, creo yo, de parte del gobernador una falsa impresión de que estamos en recuperación económica. Desafortunadamente, ustedes escucharon la Junta de Planificación celebrar con bombos y platillos que teníamos ahora un nivel de crecimiento de cerca de un 1%, lo cual no es una buena noticia. Aquí realmente para nosotros igualar el nivel de trabajo y económico que teníamos en el 2006 a ese nivel de crecimiento nos tomaría 21 años. O sea que creo que aquí el gobernador no tendría nada que celebrar, pero desafortunadamente será un mensaje que me encantaría a mí que sea una radiografía real de lo que enfrenta Puerto Rico en términos económicos, pero creo que va a ser un mensaje político-electoral. ¿Mensaje político? Electoral. Pues muchas gracias.